Conociendo a Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sean todos bienvenidos. Cartas a la Iglesia. Carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 3, 5 y 6. El fruto del Espíritu Santo. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El cristiano no tiene que esperar, orar, suplicar ni tratar de cumplir los mandamientos de la ley de Dios para recibir el Espíritu Santo. Cuando una persona deposita toda su fe y confianza en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar de inmediato en ella. Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Los Gálatas sabían que no fueron salvos por sus propios esfuerzos, sino por medio de la obra del Espíritu Santo. Cuán absurdo era entonces dejar de depender del Espíritu Santo y la obra de santificación que llevaba adelante en sus vidas, para empezar a confiar en sus propios esfuerzos, por obedecer la ley y tratar de ganar su salvación. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Los milagros eran una señal de Dios de que el mensaje que enseñaban los apóstoles venía de Él. Debido a que los Gálatas habían confiado en el Evangelio que Pablo les predicó, el Señor hizo evidente su presencia y poder por medio de los milagros. Estos no fueron hechos por Dios como consecuencia de su obediencia a la ley, sino porque habían creído con fe en el Evangelio. Y por esta misma fe habían recibido al Espíritu Santo en sus vidas. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El Espíritu Santo nos confirma que somos hijos de Dios y que podemos acercarnos a Él con toda confianza. Por medio del Espíritu de Jesús, podemos llamar a Dios Abba, que quiere decir papá o padre. Solo por el poder del Espíritu Santo podemos ser capaces de pensar, hablar y actuar imitando a Jesucristo como hijos amados de Dios. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ya no somos esclavos del mundo o de Satanás, ahora somos libres. También somos hijos de Dios con todos los derechos a heredar la vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pero mientras estemos en este mundo, debemos seguir luchando contra las tentaciones de nuestra propia carne. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Ya hemos mencionado que hay dos formas de vivir la vida cristiana, en el Espíritu o en nuestra carne. Ver video 148. Vivir en el Espíritu Santo. Nos corresponde a nosotros tomar esta decisión en todo momento. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Las cosas buenas que desea el Espíritu Santo son completamente opuestas a las cosas malas que quiere nuestra carne o vieja naturaleza.
Nuestra responsabilidad es someternos al control del Espíritu Santo, ya que así podemos vencer las tentaciones de la carne. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El Espíritu Santo nos enseña, guía y nos capacita para vivir según la voluntad de Dios. Si nos sometemos al Espíritu Santo y dependemos de Él, no habrá por qué recurrir a la ley como la manera de agradar a Dios, como los falsos maestros insistían a los Gálatas, ni tampoco obedecer nuestra vieja naturaleza carnal. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. A pesar de haber nacido de nuevo, todavía somos capaces de pecar si no nos sometemos al Espíritu Santo. Algunas de estas cosas son escandalosas y descaradamente perversas, pero otras, como tener pleitos, contiendas, celos, envidia, ira o enemistades, son muy comunes y toleradas entre las iglesias de Dios. Pablo es muy claro al decir que los que persisten en tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pablo llamó a todas estas virtudes fruto del Espíritu Santo, porque de la misma manera que un árbol manifiesta de qué clase es por el fruto que produce, también el Espíritu Santo demuestra qué clase de persona es Él por estos pensamientos y acciones. Nadie jamás ha hecho una ley prohibiendo estas cosas buenas. Por tanto, estas son las que deben ser evidentes en nuestras vidas, y lo serán si obedecemos el mandamiento de andar en el Espíritu. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando reconocimos delante de Dios que éramos pecadores y confiamos en el Señor como nuestro Salvador, confesamos que estábamos equivocados, viviendo en rebelión contra Él, y que justamente merecíamos ser condenados por vivir según nuestros deseos perversos. Pero por la fe, aceptamos la muerte de Cristo como sustituto de nuestra propia muerte y el pago por nuestros pecados para recibir el perdón de Dios. Por este gran amor de Dios en Jesucristo, podemos negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y hacer morir nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Por medio del poder del Espíritu Santo, fuimos puestos en la familia de Dios
cuando escuchamos y creímos la palabra de Dios. Ahora que tenemos vida por el Espíritu Santo, quien mora en nosotros, debemos vivir conforme a su voluntad, sometiéndonos de manera continua a su guía y control. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este versículo contiene una solemne exhortación para los hijos de Dios. Dios no puede ser burlado. Nadie podrá jamás engañar a Dios. Todo acto tiene consecuencias. Y si sembramos actos de maldad, eso habrá en nuestras vidas. Al igual que si dejamos actuar al Espíritu en nosotros, cosecharemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El sembrar para su carne significa pensar y ocuparse de los malos deseos carnales, y el resultado será muerte. Pero si pensamos en las cosas del Espíritu y nos ocupamos en ello, veremos sus frutos en nuestras vidas, y el resultado será vida eterna. Esta serie de cartas continuarán. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Recibimos al Espíritu Santo por obedecer la ley o por oír con fe? Pregunta número 2. El ministerio del Espíritu Santo y los maravillosos milagros, ¿los recibieron por su fe o por su obediencia a la ley? Pregunta número 3. ¿Quién confirma en nuestros corazones que somos hijos de Dios y nos da la confianza de llamar a Dios Abba Padre? Pregunta número 4. ¿Cuáles son las dos formas de andar en nuestras vidas? Pregunta número 5. ¿Cuál es la única manera de tener victoria sobre nuestra vieja naturaleza? Pregunta número 6. ¿Cuáles son las obras de la carne que Pablo mencionó? Pregunta número 7. ¿Cuáles de estas son más toleradas en la iglesia entre los hijos de Dios? Pregunta número 8. ¿Quería decir Pablo que si estamos bajo el control del Espíritu Santo, la vieja naturaleza que mora en nosotros ya no deseará las cosas perversas? Pregunta número 9. ¿Por qué siempre hay una lucha dentro de los cristianos? Pregunta número 10. ¿Por qué se refirió Pablo a estas cosas buenas como el fruto del Espíritu Santo?
Pregunta número 11. ¿De qué hablaba Pablo cuando dijo el que siembra para su carne? Pregunta número 12. ¿Cómo se puede sembrar en el Espíritu? Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, compártelo con otros. No olvides darle pulgar arriba y suscribirte para ver toda la serie. Se despide tu amigo, el Dr. Antonio Álvarez, y te espero en el próximo video.